Estás escuchando Cruzando el Charco. Siéntate, aprende o indígnate. Bienvenidos a Cruzando el Charco, un programa radiofónico, lo que actualmente se llama un podcast, de tres amigos, tres buenos amigos, que sus diferencias ideológicas no impiden que se lleven bien y que pueden compartir puntos de vista sobre lo que es la historia, la realidad, la filosofía, desde puntos de vista muchas veces contradictorios, pero en algunas ocasiones complementarios. Yo soy Martín, como mi acento delata, soy de Galicia, soy de España, y conmigo tengo el placer de tener a Francisco Javier López. Muy buenas, Francisco, ¿qué tal? Muy buena, desde Andalucía y a contracorriente, como decía el padre del nacionalismo andaluz moderno, José Baena, y encantado de estar aquí. Que por cierto, Fran es el autor de un podcast propio sobre historia, filosofía. Como podréis ir comprobando a lo largo de los programas, es un gran amante de Gramsci, un gran admirador de Gramsci. Y bueno, tiene un podcast que se llama Dialéctica. Lo sube en Spotify, si no me equivoco. Y bueno, pondremos el enlace en la descripción para que podáis acceder a él y darle todo el cariño y todo el amor que se merece. Además, a mí también me gusta escribir y tengo varios sitios en los que publico mis artículos, que los colocaremos en la descripción para que podáis accederlos y bueno, dar vuestra opinión sobre qué os parece y demás. Bien, aquí tenemos a Fran y muchos se preguntarán, si cruzas el Guadalquivir no estás cruzando un charco, estás cruzando un río con bastante caudal, pero no es un charco. Depende Eh, de la época. entonces, ¿por qué este programa se llama Cruzando el Charco? Porque al otro lado del charco, en la Ciudad del Sol, de San Diego, tenemos a la alma del programa realmente, el ser que nos da sentido a nuestra existencia y que, por desgracia, es el menos profesional y el menos riguroso, pero el más eh, capacitado quizás para esta labor. Y tenemos a Manuel al otro lado del charco. ¿Qué tal todo, Ah, Manuel, por San Diego? bien, ¿Listo muy bien. para darte la batalla con estos dos Ot- peninsulares que hace unos cuantos siglos trataron de arrebatarte tus tierras y tu familia? Tierra que sigue Pues, teniendo. com- como acabas de decir, somos opuestos en bastantes temas, incluyendo este. No creo que ustedes hicieron algo malo, se quedaron en España. Mis ascendientes o ascendientes fueron los que se quedaron, los que conquistaron. Entonces, no tengo nada en contra de ningún peninsular. Bien, eso va a facilitar mucho la labor de este programa, que no partes ningún tipo de rencor histórico. Casi nada, pero sí, igual iba a decir lo que como acabas de decir, que somos opuestos en muchos temas, pero lo que nos une es la amistad y siento que más importante que ideologías políticas son la lealtad. ¿Sí me explico? Sí, en este caso creo que lo que nos une son las ganas de aprender y de conocer la realidad y bueno, muchas veces conociendo puntos de vista diferentes se llega más fácil a esto. Sí, Bien, pues como ya hemos dicho, esta es la presentación, este es el momento para que tratéis de conocernos un poco, de saber qué nos interesa, qué no nos interesa y nuestros puntos en común y en los que no estamos tan de acuerdo. Para esto hemos pensado en hacernos una serie de preguntas unos a otros y ver a ver qué tal sale la cosa. Si te parece bien, Manuel, tú le haces las preguntas que tenías pensado a Fran y con eso vamos yendo. ok. Entonces, mi pregunta a Fran, para Que con que, la pregunta, ninguno de los tres sabemos cuál vamos a tener, o sea que no va a pillar Sí, por es sorpresa. totalmente sorpresa, sí. Estoy un poco nervioso porque viendo el estado en el que está mi colega, no sé qué me puede preguntar, o sea que adelante. sí, creo que todos estamos un poco nerviosos, pero es el Sí, sí, sí. episodio piloto. Dale, dale, dale. Ok, ok. Mi pregunta para Fran, que Fran siendo de la
en mi opinión, extrema izquierda, ¿no? ¿Cuál es lo que más, cuál es lo que más malentiende la gente de tu ideología? O sea, estamos de acuerdo, hemos Sí, hablado antes que quizá queremos llegar al mismo lugar con nuestras diferentes ideologías, pero am, queremos llegar al mismo lugar, pero la forma en cómo llegamos es un poco distinta y es donde tenemos nuestros desacuerdos. So, mi pregunta es, ah, ¿Cuál es el ¿qué es lo que punto en el que más, más se se malinterpreta. contraponen ambas se formas de... malinterpreta? Ujú. Sí, malinterpreta. Pero dentro de una posición, digamos, materialista, una posición de izquierda, o entre un bando y otro, por decirlo de un tanto bélico. No exactamente bélico, pero, o sea, ¿qué es lo que yo, siendo de la derecha, Vale, vale, vale. más malentendería de tu ideología? Vale, vale, vale. Hombre, pues partiendo de la base de que lo único que nos separa no es solo la geografía, pues hay muchas cosas que considero yo que no es que se malinterpreten, sino que simplemente tenemos puntos de partida radicalmente opuestos en muchas ocasiones. Y no solo en tu caso, sino dentro de la propia corriente, por simplificar mucho y demás, llamándola a izquierda además, pues hay muchas disparidades. Y yo creo que radica principalmente en el medio o en el proceso mediante el cual se llega a ese objetivo llamado bienestar social, justicia social o como se quiera llamar. En nuestro caso, bueno, pues yo, si quieres ahora rebatirme y demás, expon tu punto de partida, pero el tema o el punto de partida reformista, pues según qué corrientes de la izquierda o del marxismo político, por decirlo de alguna forma, son totalmente opuestas, mientras que una ideología reformista considera que puede conseguir cambios materiales a través del parlamentarismo, democracia liberal burguesa o representativa. Hay quienes consideramos que cuando la reforma fracasa, la revolución es la respuesta que muchas veces las clases populares históricamente le han dado a ese problema endémico, ya sea hambruna o enfermedades o crisis orgánica de un Estado, por llamarlo de alguna manera. Entonces no sé desde qué punto de partida sales tú o sale Martí o cuál es la diferencia realmente que tenemos entre uno y otro. Ahora, Manuel, si te parece, nos expones brevemente lo que tú crees que, por ejemplo, con respecto a Manuel, perdón, con respecto a Fran, ¿cuál es la principal diferencia que crees que os separa? O sea, ¿qué pienso yo de qué es lo que me separa a mí a él? Sin responder tu pregunta, pero desde tu punto de vista. Bueno, bueno, sí, mi punto de vista, creo que, bueno, lo que ustedes malinterpretan mucho del capitalismo es que estamos contra la gente de bajos recursos, la gente pobre, el pueblo, que no es así. El sistema capitalista es el sistema que ha levantado a la gente de pobreza, ¿cómo se dice? Sí, bueno, que os ha sacado de esa situación, sí, que ha permitido tener una vida mejor, supuestamente. Sí, puedes hablar de ejemplos de cómo gente se levantó en revuelta y cuando no tenía la opción de usar medios democráticos, pero siempre ha terminado mal. Desde tu punto de Ah, vista, ¿no? Es no, en mi interesante. punto de vista es pocas veces, ninguna vez, Vale, de una acuerdo. vez ah, pues, Bien, bien. Pasa a la siguiente pregunta, mm, si te parece. ejemplo, mi segunda pregunta. Ok. Um, Mi segunda pregunta trata de sistemas económicos. Eh, Más específicamente China. So, China tuvo una revolución socialista, comunista, y era uno de los países más pobres del mundo.
¿cierto? Ujú. Ok. Bueno, Sí, sí. una revolución como tal no, porque ahí se mezcla la cuestión de la guerra, entonces yo no lo calificaría Sí, como tal como revolución, pero bueno, ajá. pero bueno, sí, Muchos pero matices, pero bueno. por décadas era uno de los países más pobres de todo el mundo. De hecho, nomás un país africano era más ah, rico Ujú. que China. Sí. Y ahora China es una potencia mundial. Ujú. eh, Está lista para tomar la posición de Estados Unidos en el país más rico del mundo en Ujú. términos ah, de Producto Bruto. Y mi pregunta es, y eso sucedió después de que se abrió China al mercado libre. 90 millones de personas se levantaron de la pobreza debido a este nuevo sistema que aplicó el gobierno chino. Ah, Mi pregunta es, ¿cómo puedes justificar tu punto de vista de tu sistema económico, lo que tú apoyas, después de este ejemplo? Y hay innumerosos otros ejemplos de cuando cayó el comunismo, la Unión Soviética, los países se levantaron de la pobreza. ¿Cómo puedes justificar tu sistema económico uh, después de tanta evidencia de que Uno, no funciona? Fran, intenta ser conciso porque esto nos da para un programa entero, entonces Sí, bueno, claro. intenta ser conciso. Sí, Vale. sí. Sí, sí. A ver, en primer lugar, me hace cierto chiste, me hace cierta gracia, porque China es un caso paradigmático para quienes son afines y contrarios a la misma, puesto que en función de lo que queramos justificar, como en este caso la pregunta que me acabo de hacer, se utiliza como ejemplo y en otras ocasiones se utiliza como arma arrojadiza. Que quede constancia que con respecto a China, pues también hay muchísimas cosas que me separan de su modelo, por lo cual no considero que sea mi modelo económico, ni mucho menos el pro-chino, pero tío, me llama la atención porque China también se suele decir, mucha gente ha dicho que China es el ejemplo de lo que hubiese sido, salvando las distancias, la Unión Soviética después de la caída o en caso de que no hubiese caído, esa transformación paulatina de una economía socialista centrada y muy rígida a una liberalización desde arriba, se podría haber dicho, desde el propio Estado soviético, pero como digo, más gracia que se utilice como ejemplo desde según qué postura para justificar según qué ejemplo, que dejan mucho que desear y distan mucho de la ideología que en teoría dicen representar. Muy interesante tu respuesta. La siguiente, Manuel. Siguiente pregunta, estoy calentito. Esto será más corta. Okay. Tu opinión la intervención militar estadounidense en el Medio Oriente. Y dice que estás corta. Hostia. La Vamos a ver. pregunta, no la Mira, respuesta. no soy. Sí, 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 claro, claro. No soy de hacer. Bueno, la formación que recibió me ha llevado a ello. No soy de hacer análisis en caliente, más teniendo en cuenta lo que está sucediendo ahora, sino que prefiero que pasen ciertos años para verlo con perspectiva. Pero, bueno, digamos que nos sorprende este tipo de intervención de un país como Estados Unidos en una zona con incontables recursos como Medio Oriente y también con incontables, entre comillas, justificaciones desde un etnocentrismo o un imperialismo cultural, si lo queremos ver como Estados Unidos, que den pie o que den pie a una serie de justificaciones por parte de Estados Unidos para intervenir en países bueno, como Afganistán, Irak y toda esta gente. Llama la atención que no intervengan en otros como Arabia Saudí, por ejemplo, pero bueno, eso es tema aparte para otro tipo Sí, de sí. charla larguita. Bien, la siguiente, Dale, Manuel. dale, Me, siguiente. me parece bien. Ok. No voy en orden, pero en Sí, esta no te preocupes. pregunta, que si debe de haber límites en la migración irregular hacia Europa de países predominantemente islámicos. Porque hace ¿Crees la, que, porque, crees porque que hace la especificación islámica. eh, lo hago específicamente porque Y por el es ejemplo de lo que Afganistán. es, sí, por ejemplo, Afganistán, aunque ellos últimamente no han
no hay ha habido muchos de Afganistán, pero de Siria, al norte de África. Em, Vale. dije islámico, específicamente islámico, Sí, porque es algo que choca con los Bueno, eso ya lo veremos valores luego, pero europeos. sí, sí la pregunta, Frank, es si crees que la inmigración debe estar regulada. la ¿Y, regulación de y, y, migración. qué, De hecho, y qué debe de, si, si piensas que debe de haber límites, ¿cuáles deben de ser esos límites a la inmigración De islámica? forma concisa, eso sí que. vale. Yo con este tema soy bastante claro y conciso. Estudiando lo que hemos estudiado tanto Martí como yo creo que, no sé su opinión, ahora después que si quiere mojarse, que se atreva, pero no concibo este tipo de regulación arancelaria en negarle el paso a cualquier frontera a ningún ser humano, sea de donde sea, porque si entramos en ese tipo de juegos de ambivalencia y de justificaciones legales que según qué país las reglas son distintas y por tanto injustas y no son un mismo baremo o una misma vara de medir, estamos quebrantando una cosita que tiene cierta relevancia en la historia de la humanidad como son los derechos humanos, que es la libre circulación y el derecho a una vida digna independientemente del país o la zona en la que se encuentre. Y más estando en un país que conoce lo que es la cultura emigratoria, Mm, como mm. España, yo no soy quien para negarle el acceso a mi tierra a nadie, y menos si está huyendo de una guerra o de una masacre diaria en la puerta de su casa. Porque hoy son ellos, pero ayer fuimos nosotros y mañana, quién sabe. Bien, Manuel, la siguiente pregunta. Entonces, en tu punto de Mojar, vista, no debe, veo que no se quiere mojar nomás más. para No, tocar, si quieres, yo intervengo. tocando, Yo creo que sí que la ok, inmigración debe estar regulada, pero bueno, es un tema muy complejo, pero yo creo que, por ejemplo, el problema que actualmente hay en Francia, por ejemplo, que es el país de Europa que más se ha visto, creo que es que no se integra a los emigrantes, que simplemente sí, se promulgan muchas fronteras abiertas, pero después luego se marginan en guetos y no se integran a la producción del país ni nada. Entonces, yo creo que sí que hay que regularla, eso no quiere decir que haya que levantar vallas por todos lados, pero en ese caso sí que tal vez no tengo la misma postura que entonces ya se está abriendo una franja entre ustedes Sí, dos, siempre ha existido, sí. o sea, Pero en este tema. Siempre ha no, no, existido. sí, en otros Ok, muchos, eso pero me da gusto como en otros muchos. Y Ya lo otro iremos mucho, viendo a lo bueno. largo de eso se Por trata eso, precisamente. tírale la siguiente pregunta y verás cómo también se sigue ensanchando esa franja. Ok, ojalá. Ok, es, lo que sigue, mira, A ver. am, España moderna no, España no es lo que era antes en su época de dorada. Am, hoy en día, qué contribución, qué influencia tiene España en Latinoamérica? En ámbito cultural, En todos los ámbitos. Sí. hombre, siendo honesto, yo creo que paulatinamente esa influencia ha ido decreciendo, evidentemente. No es el mismo papel que juega ahora España que el que jugaba la corona hispánica, puesto a exagerar y a salvar muchas distancias culturales y cronológicas. Y viendo también el cariz que han tomado ciertos gobiernos en Latinoamérica de distintas índoles, ese nacionalismo exacerbado que se fomenta desde la guerra de independencia en Latinoamérica, yo creo que existe o existió una ansia en Latinoamérica por el autogobierno que la ha llevado a separarse radicalmente de todo lo que huela tibiamente a la península ibérica, tanto portugués, en ámbito portugués como en el español. En un principio pues, se acogieron al mercado británico porque era eh, el, el enemigo de tu enemigo es tu amigo, en este caso Gran Bretaña de España por aquel entonces. Pero yo creo que sería ingenuo negar los lazos que nos unen incluso en el siglo XXI, pero lo que es influencia a nivel geopolítico, pues sí que la hay, evidentemente. Todos estos foros iberoamericanos de la pantomima que se forma cada X años, pues siguen existiendo, pero lo que es poder fáctico y real, pues con el paso del tiempo ha ido menguando. Bueno, siguiendo en eso, ah, aquí en Estados Unidos
la mayoría de los latinoamericanos nos llamamos hispanos. So, ¿existe una identidad hispana que une a alguien de Chile, a alguien de Venezuela, a alguien de España? ¿Existe eso o es algo inventado por... No, hombre, claro que existe, pero porque, como te digo, ese legado histórico-cultural que ha existido durante toda la presencia hispánica en Latinoamérica, que no ha sido poca ni en un nivel de intensidad bajo, que digamos. Entonces, eso que queda en el recuerdo. Y sobre todo cuando la comunidad hispano o latinoamericana acude a zonas anglosajonas, como puede ser Estados Unidos, ese choque cultural o esa diferencia cultural se manifiesta de tal forma que el que vive allí, en este caso el estadounidense, necesita definirse por oposición al nuevo que llega, que en este caso eres tú, pero un latinito, como se quieran llamar ellos, un hispano o lo que sea. Entonces, Un por eso, panchito. un panchito, Una, sí, una todo tipo pregunta, de... Manuel. En Estados Unidos, porque tú obviamente resides allí, cuando es una persona, por ejemplo, de un país latinoamericano, pero de habla portuguesa, o como Brasil o Haití, de habla francesa, se le denomina latinos también. Los brasileños sí se identifican como Ajá, latinos. no sabía. Los haitianos, la verdad no tengo tanta experiencia. Sí Ajá. hay bastantes ahora que llegaron después del terremoto, También en Canadá, muchos. pero sí, sí, me imagino que especialmente en Quebec, pero ellos, no sé si se identifican más como caribeños o algo Ajá, así, pero otro gusto. Ajá. Vale, era sí. solo una duda. La siguiente pregunta. Y mi siguiente pregunta, que es chistoso que acabas de mencionar, anglosajón, am, es sobre la rivalidad que en mi opinión ha existido entre entre Inglaterra y España desde los tiempos de exploración, de la conquista. Perdón, nomás puse rivalidad anglosajona hispano. Sí, creo que se entiende bien la Que, pregunta. sí, o sea, en mi opinión, siempre ha existido esta rivalidad, bueno, desde la fundación de la unificación de España. Eh, Mi pregunta es, Tu pregunta es la opinión de Franz sobre la ok, sí, rivalidad. sí. Y, Fran, sí, mi opinión, Fran, mi pregunta es tu opinión sobre la rivalidad anglosajona hispana. Pero ¿en qué sentido? ¿En qué me parece? Si me parece bonita, si me a nivel, parece... no, yo creo que se pregunta a nivel histórico. ¿Cuál crees que es la lógica de esa Histórica. rivalidad? Sí, a ver, Sí, la lógica es una lógica... ¿Que sí, por qué surge, no? por qué Sí, a surgió y ver, por qué todavía desde continúa a este... sí, desde mi perspectiva surge, pues bueno, como cualquier tipo de lógica imperialista o lógica expansionista, está compitiendo por un espacio de influencia que es nuevo, con una serie de recursos naturales incalculables para la época, porque no se tiene constancia de hasta dónde llegaban esas tierras del nuevo mundo. Entonces tú compites a sangre y fuego con quien sea, en este caso las dos potencias navales, véase Inglaterra, posteriormente Gran Bretaña o Reino Unido, como carajo se quieran autodenominar, y la corona hispánica, pues entonces es evidente que primeramente son entre Gran Bretaña o Inglaterra y España, y después cuando la corona hispánica entra en declive a partir del siglo XVII, pues surge Francia como ese nuevo contrincante. ¿No? Que no es que, lo que quiero decir no es que Gran Bretaña le tenga una especial inquina a España y al contrario, sino que en ese momento en el que surge la rivalidad es porque son los dos bloques hegemónicos de viejo continente y están luchando por un espacio de influencia que es América. Sí, Solo pero, una pero, aclaración. Aquí no se va a llamar ni Gran Bretaña ni Reino Unido. Aquí va a ser siempre la pérfida Albión, desde el principio hasta el ¿la, fin. la qué? ¿La qué? La pérfida Albión es como le llamaban en la Edad Moderna a los autores españoles a las Islas Británicas. Es Me por tienes una que... cuestión de mitología clásica y así, no te suelo sabría explicar bien. Ok. Bien, la siguiente pregunta. Pues, pues sí, mm, bueno, tu respuesta fue que era algo natural, pero no pasó, yo creo que en la misma forma entre España y Francia o entre España y Portugal.
en la misma forma que aún siento que continúa la rivalidad entre el mundo anglosajón y hispano. Y claro, pero Pero porque me bueno, estás preguntando por esa lucha de espacio de influencia en América. Ahí donde se produce esa lucha entre la más conocida, la que más se palpa entre Inglaterra y España. Luego, entre Francia y la corona hispánica, pues evidentemente, claro que serán esas tensiones, que no pocas y no suavecitas, pero sobre todo a nivel europeo. Y claro, a partir del siglo XVII, pues digamos que España va perdiendo ese espacio de influencia poquito a poco en favor de Francia, que se erige como la nueva rival de Inglaterra. bueno, siguiente pregunta. ¿Dónde ves la Unión Europea en los próximos 10 años, 20 años, y el papel que juega España en la Unión? Muy buena pregunta. Buenísima pregunta, ¿eh? La verdad creo que es la más coherente que ha hecho hasta ahora. Estoy de coño, estoy de coño. Hostia, muy buena pregunta, ¿eh? Se me ha pillado un poco en braga, pero yo soy bastante crítico con el proyecto de la Unión Europea y cualquiera que me conozca tibiamente me habrá oído rajar de ella, puesto que la Carta Fundacional de la Unión Europea no tiene nada que ver con las prácticas que hoy se tiene, sobre todo y enlazando con preguntas anteriores en materia de inmigración, un continente que ha conocido la inmigración fuertemente y que no predica con el ejemplo que antaño necesitaba para sobrevivir. Y ya no entramos en temas culturales ni históricos de trasiego de ser humano a través de ella. ¿Que dónde veo la Unión Europea en 10 años o mañana? Porque esto cambia a un ritmo vertiginoso. Pues no lo sé, porque no, yo soy historiador y no me dedico a ver el futuro con una bola de cristal. Lo que sí puedo decir, lo que sí puedo intuir desde mi perspectiva es que no veo un futuro halagüeño en materia social para la Unión Europea. Creo que dista mucho de ser un árbitro que se encargue de regular ese tipo de políticas sociales, no así como las económicas. Yo, cuando me hablo de Unión Europea, lo primero que se me viene a la cabeza es el Banco Central Europeo. No veo, veo una política económica, una política fiscal común con monedas distintas en un espacio europeo, que eso produce desigualdad económica y por ende sociales entre un norte y sur europeo, y por eso creo que necesita de ciertas reformas si quiere seguir existiendo como lo que un día se fundó, que no es lo que es hoy día. ¿Y No. el papel de España en la misma? Y el papel de España Claro, sí, en la Unión. Uf, pues sí, sí, la pregunta anterior era complicada y esta ya me tiro de los pelos. Joder, no sé, yo creo que irán por ahí un poco los tiros, ¿no? En función de el papel que juegue no solo España, sino países como Portugal, Italia y Grecia, el Mediterráneo europeo, que es por donde pueden ir los cauces del río, ¿no? España no va a ir sola a hacer propuestas a la Unión Europea. Tienen economías muy similares y si una propone algo, lo lógico o el sentido común, si es que existe eso en geopolítica, es que vayan de la mano. Entonces, la suerte de una será la suerte de otra, en este sentido. Por eso no creo que haya un futuro como tal como España. Si se siguen agudizando esas desigualdades entre norte y sur, que algunos se niegan en aceptar, pues no será un futuro muy halagüeño tampoco. Si consiguen redirigir esa política socioeconómica y que beneficie un poquito al Mediterráneo europeo, que está prostituido turísticamente por el norte, bueno, pues entonces la cosa cambia. Sí, bueno, eso viene de un andaluz. Ok, esa opinión. Bueno, la siguiente pregunta. Haré como que no he oído semejante comentario racista. Pero bueno, siguiente pregunta. Racismo. Ok, siguiente pregunta. Nomás lo digo porque Martín había dicho que África empieza en los... Todo lo decían los franceses. Los franceses, Oh, para perdón. tratar despectivamente a España, decían que... Sí, sí, los franceses decían que empiezan los Pirineos o algo así, Sí, sí. Siguiente pero, pregunta, Fermín, si no los alargamos. pero Martín dijo que empieza en el Guadalquivir. Ok, siguiendo. Yo estoy de vertiente norte de Guadalquivir, sin mirar Sabes que no es cierto. Oh, sí es cierto, estás en la frontera. Ya siendo Ok. turista, yo estoy por encima geográficamente de Guadalquivir. Pero bueno, depende del día, estoy en la campaña o la sierra, así que no voy a decir no voy a decir muy alto.
Ok. Mi siguiente pregunta es un tema reciente. Eh, en Cuba no hay elecciones libres, nomás hay un partido político. ¿Cómo puedes justificar eh, tu apoyo a tal gobierno, a ese gobierno, donde no hay Oh, elecciones libres? ay, mira, menos mal que esto es audio y no se ven las caras de espanto que estoy poniendo, pero bueno. Cuba, al igual que la primera pregunta o la segunda, ya se me olvidó, de China, vuelve a ser ese ejemplo paradigmático, ¿no? Me estás pidiendo que justifique algo como si yo fuese un representante o un delegado del gobierno cubano, que ya me gustaría, ¿no? Porque estaría cobrando de un estado y tendría un sueldo, pero bueno, tema aparte. Yo no voy a justificar algo que no me compete. Ahora bien, que en Cuba existe una serie de realidades que nos chocan a nuestro sistema democrático occidental, representativo, parlamentario y con todas esas coletillas de politología, vale, eso es obvio. Ahora bien, yo no me puedo meter en donde no me llaman, no puedo ser un extranjero que vaya allí a decirle, oiga usted, cubano, no sabe usted gestionar su propio país, no sabe, no tiene ni idea de democracia, por eso vengo yo de Europa otra vez a decirle qué es lo que tiene que hacer. Por eso déjeme usted mi hermano. ¿Que hay contradicciones en el sistema cubano? Pues evidentemente, claro que la hay. También la hay aquí en España, en Andalucía, en Córdoba y en Villarrubia, donde vivo. Pero también la hay en Galicia, también la hay en San Diego. ¿Qué pasa? Que las que se manifiestan y se dan voz, pues son según qué contradicciones. Entonces, yo tengo claro una idea muy sencilla, muy meridiana. Es la teoría de las dos orillas que decía Julián Guita, o de las trincheras, en el caso cubano que él decía, cuando le preguntaban esta misma pregunta a Julián Guita, decía que por qué defendía a Cuba o a Fidel Castro. Y él lo decía muy claro, como siempre. Cuando haya una trinchera o haya una guerra, por así decirlo, yo sé que tengo que estar en la misma trinchera que Fidel Castro, o que Cuba en este caso. Pues luego, cuando termine la guerra, pues nos pondremos a discutir las discrepancias que tenemos, que no son pocas. Pero mientras tanto, yo sé en qué trinchera tengo que estar. Y en este caso, la cubana. ¿El siguiente cuál es? Bueno, esa pregunta lo decía porque cada vez que hay una revolución, la izquierda lo apoya nomás cuando no conviene, que fue en este caso. Pero Bueno, Lo eso hablaremos, lo siguiente, hablaremos en el futuro, no os preocupéis, chicos, que ya está pelearemos claro. sobre esto en el futuro. Sí, sí, sí. sí, gracias Martín. Ok, mi siguiente pregunta es, me gustaría saber la opinión de un español de la izquierda sobre la monarquía española. ¿Qué, Uf. qué papel, qué, qué papel Ese papel, esperemos que no escuche esto la Audiencia Nacional, pero no, fuera coña. Me voy a ceñir a la actualidad, porque si tenemos que hacer un recorrido o un correlato histórico de la Claro, monarquía claro. hispánica, no estamos aquí hasta mañana. Entonces, papel de un español de izquierda, como tú has resumido, que eso también da para muchos matices, pues muy diverso, muy diverso. Hay desde quien se creen que un republicanismo es gritarle al rey cierto improperio y ponerle una guillotina a la Puerta del Sol, cosa que evidentemente discrepo y no comparto, y otro en la que me considero o deseo estar, que es la creación de un proyecto social, porque la gente aquí en España habla de la Segunda República cada 14 de abril, van agloriando X cosas, X objetivos que evidentemente se consiguieron y son muy loables de recordar, pero no hay necesidad de vivir en el recuerdo de por vida, que es lo que le pasa a mucha gente. Entonces, para mí hablar de la República, o sea, ser republicano es hablar de la Tercera República y no tanto de la Segunda. Entonces, no es eso. O sea, para mí el día de mañana, cuando venga la República, que espero y deseo que venga, pues espero que venga de la mano de un proceso constituyente, un proceso que vaya de la mano de una serie de derechos civiles, sí, en fin, un proyecto. Porque cuando la gente le pregunta que por qué es republicano, te dicen por qué no le gusta el rey. Mira, lo siento. Para tener una república de derecha, para eso me quedo en casa y no peleo por una república. Yo peleo por ella desde mi perspectiva de izquierda, si lo quieras llamar de esa forma. Entonces, para mí, ser republicano no es eso. Entonces, el día de mañana, si llega, pues se compra un billete de AVE al rey, solo de ida, y digo, mira usted, este billete se lo compra a todos los españoles y que disfrute sus vacaciones perpetuas
fuera de esta frontera, pero que llegue de esa manera, ¿no? Que no yo desde el griterío, el vocerío, porque sí, ni nos entendemos, ni nos escuchamos, ni llegará nada bonito a nuestro humilde país. Lo bueno es que a las vacaciones está bastante acostumbrado, entonces no sería un shock muy fuerte. Pues ya está. Entonces, no, Sí, no, igual ni se no. entera, ¿no? De que Bien, aquí siguiente pregunta, Manuel. Bueno, les juro que no planeamos esto, no le dije mis preguntas antes, pero acabas de tocar un tema que cuando yo estaba en España, fui testigo de esto, que la gente, especialmente de la izquierda, que quiere, está viviendo en el pasado. Sí, bueno, mi pregunta es, ¿cuál es el legado de Franco y la guerra civil en España y por qué aún les mueve el piso? ¿Por qué aún lo sienten tan fuerte? Si la mayoría de los jóvenes obviamente ya están como en la tercera generación después de la guerra, ¿por qué todavía es un tema tan sensible en la sociedad española? El legado de Franco y la guerra civil. esta pregunta para que respondamos los dos si quieres, Martín, pero empiezo yo si quieres. Sí, te Eh, primero. Mira, en términos históricos hablamos de los pactos de familia entre los Borbones como si fuera ayer, y es que fue ayer, en términos históricos eso fue ayer. Ujú. Entonces, hablar de la guerra civil aquí en España pasó hace una hora. Quien no lo quiera ver así, bueno, pues que me ponga sus motivos, pero hay un cierto pozo sociológico que quien lo niegue, pues no solo que estará ciego, sino que carece de un análisis bastante profundo. Entonces, Sí, nuestros padres se criaron en el franquismo. Hay, como digo, un pozo cultural muy fuerte. Entonces, esa herida sigue abierta y es una herida. Y que no quiero utilizar aquí un término o un vocabulario belicista, aunque estamos hablando de un conflicto bélico, pero ese trasfondo sigue existiendo. Y hoy día que se sigan viendo según qué corrientes de pensamiento en la gente de a pie, no hablo ya de hemiciclos, ni parlamentos, ni nada del estilo, sino la gente de a pie, que, bueno, sin ir más lejos, anoche un borracho me gritó por la calle arriba España, porque sí, a las 3 de la mañana. Digo que ese tipo de cosas que, como este ejemplo, que tú dices, va, es una tontería, empieza así, creyendo la gente que es una tontería, pero lo que realmente hay detrás de todo eso es un trasfondo social y cultural de ese franquismo que sigue estando hoy día entre nosotros. El peso de la Iglesia, por poner un ejemplo, en el sentido que hoy día la tiene, porque hay muchos países que tienen un peso de la Iglesia, del tipo que sea, muy fuerte y evidentemente no han pasado por la misma historia reciente que nosotros, pero desde la perspectiva que lo tiene como una institución sacra, que lo es, pues, por ejemplo, no es casual que siga existiendo. Tampoco es casual que surjan según qué partido hoy día. Y tampoco es casual que esta semana se vuelva a restaurar la calle General Millán Astray, por poner un ejemplo, digo. Es que cada día vemos ejemplos que creemos que son particulares y salteados, pero que no son como tal. Y eso responde a la historia reciente que tenemos, que eso no pasó el siglo pasado y por lo tanto lo olvidamos. Yo creo que caer en el olvido es el mayor de los errores. sí, lo que yo veo en diferentes países, bueno, como aquí en Estados Unidos, en México, cosas que sucedieron hace 30, 40 años, que pasa al olvido muy rápido, muy pronto. Pero en España no, y me acordé de una frase que pensé que lo había dicho Hemingway, pero no, lo dijo Federico García Lorca, lo acabo de buscar. Dice, en España los muertos están más vivos que los muertos, y Es más de que en cualquier Lorca. otro país del Es mundo, de Lorca esa frase. es lo que dice. Pensé que era Hemingway, pero sí me acordé de eso, que dicen que en España los muertos Sí, están eso más no sé vivos qué, pero que los yo muertos. no lo asociaba a Lorca, por lo menos. Pero bueno, sí tiene algo de validad. Al de ahora sí. Bueno, tenía, tenía la brinqué, era en el principio, pero no me gustó tanto. Ah, si por favor puedes definir comunismo, el comunismo. Cada Eh, vez más Porque preguntas. lo he escuchado de Martín, es que lo he escuchado de Martín, lo he escuchado de otra gente y todos dan una definición un poco diferente. Y
tampoco, ¿no? Nomás para aclarar, ¿cuál es tu definición personal? A ver, es que no sé por dónde empezar, la verdad, porque se me vienen mil ideas a la cabeza ahora mismo. Voy a intentar simplificarlo sobremanera, porque que si no, nos vamos aquí por los cerros de Úbeda. A ver, partamos de la base de que el comunismo como tal, que nace de ese marxismo político, es considerada como la primera corriente filosófica y política unida netamente que trata de transformar la realidad, como decía la 11ª tesis de Marx sobre Feuerbach, que no basta con interpretar o comprender la realidad, que eso está bien, sino que se trata de transformarla. Y en eso la teoría comunista pues tiene infinidad de ejemplos. Que sea más adepto, más afín a ello o menos, pues bueno, eso ya entra dentro de la perspectiva y el posicionamiento ideológico de cada uno. Entonces, siendo muy conciso, muy claro, pues bueno, el comunismo como tal busca y ansía la supresión de la clase como diferenciación o como estrato social. Yo creo que partir de otra base que no sea esa para entender lo que es el comunismo en sus distintas versiones, vertientes, es caer en un error de dogma, ¿no? O de teoría que luego a partir de ahí se ha ido enfocando para infinidad de posibilidades, pues sí, pues como todo, como toda corriente política, sea la liberal, la republicana, la monárquica o la imperial. Y en base a eso, el segundo estadio del que hablaba Lenin en su Estado de Revolución, que es la complementación de la teoría del Estado de Marx, que no pudo complementar porque murió, básicamente. Y se ríe, cabrón de Martí. Es básicamente eso, la supresión del propio Estado, que la gente se piensa aquí, ¡guau! Suprimir el Estado, no sé qué, de la noche a la mañana, anarquista. Bueno, pues no, no es eso precisamente, sino que es un proceso lento y paulatino en la evolución humana, o la evolución del ser humano, que hacía el marxismo, ¿no? El socialismo científico del que hablaba, científico en tanto en cuanto analiza la naturaleza del ser humano para adaptar sus políticas, sus planteamientos filosóficos a las necesidades básicas del ser humano, que es estar, comer, dormir y tener una serie de estudios dignos para poder vivir. No sé, de qué podemos tener esta mañana, pero... Sí, sí, de hecho Lenin en esa obra que mencionas, él habla de la abolición del Estado porque precisamente se entiende el Estado como la institución social que legitima la opresión de una clase sobre otra. Si se acaban las clases, pues también se acaba el Estado. Pero es una pregunta muy compleja, Manuel. No te la puedo Claro, contestar aquí, la primera fase de la que hablaba Lenin, en la que se suprimían las clases, es la fase socialista, no comunista. Entonces, el comunismo Claro, sí, llegaría sí. como Supuestamente el comunismo es el claro, estadio superior la al... teoría leninista, netamente en este caso, el comunismo como tal llegaría con la supresión del Estado por necesidad, no porque somos aquí muy malos y el Estado es la herramienta opresora burguesa Y no se acaba por que, voluntad, sino que es un claro, proceso, claro, claro, claro. que evidentemente lo es, ¿no? Porque si no, no queremos destruir y acabar con Es él, que ningún pero proceso en el que es Estado un... en la historia es por Claro, voluntad. Se da una serie de y cuestiones, eso, claro, la claro. historia lo refleja perfectamente, pero Pero llegaría por bueno, eso, necesidad, a través de una serie de fases que se irían cumplimentando con el paso del tiempo, no de la noche a la mañana como claro, hacen claro. o interpretan según qué otra corriente. Pero bueno, eso es tema aparte. Sí, es un tema muy amplio. Muy amplio. ¿Ya has acabado las preguntas, Manuel? Bueno, sí, ya son las 10 preguntas. Bien. Perdón por mi español, va a mejorar. No, hombre, Tu para eso español es estamos aquí. perfecto, hombre. Un poco pocho, pero porque tú eres un poco pocho. Sí. Bien, ahora si te parece, me toca a mí interrogarte. Uf, madre mía, que puede salir de aquí. ¿Estás listo? Es para mí. Sí. Sí, 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 ¿estás Trata preparado, de no? contestar de forma breve. ¿Listo? Ok, listo. Bien. La primera pregunta, como tú le has preguntado a Fran, yo te pregunto a ti. ¿Qué es para ti socialismo? Porque muchas veces hablamos de economía y creo que los liberales confunden lo que es un sistema con economía estatal con economía socialista. No es, yo no creo que es lo mismo. Entonces, si nos podías explicar lo que significa para ti socialismo. Bueno, me gustaría saber tu definición, tu opinión, porque eh, en mi opinión sí es lo que es esa ¿Crees que no existe diferencia? planificación central. ¿Cómo? ¿Crees que no existe diferencia entre economía estatal y socialismo? Básicamente no, ¿No? Es curioso. porque al final del día está planeado centralmente por alguien que piensa que puede hacer decisiones mejor que tú para ti. Si me puedo Pero eso explicar. es eso, por ejemplo, yo lo entiendo como burocratismo.
¿no? Yo entiendo socialismo cuando se socializa los medios de producción, es decir, cuando se pone a favor en pro de la sociedad, no cuando simplemente son del Estado. De hecho, hay una cita de Marx que habla precisamente de eso, que si socialismo es lo que tú dices, simplemente la intervención del Estado, Metternich, que fue el primero que nacionalizó las tabacaleras, sería el primer socialista del mundo, y no es así. Entonces yo creo que es interesante que trates de hacer esa diferencia cuando hablas de socialismo y de economía estatal, que no es lo mismo. ¿Cuál sería la diferencia, entonces? En que una es simplemente que el Estado, desde el punto de vista capitalista, interviene en la economía, y otra es que se parte hacia la socialización de esos medios de producción, es decir, que se tiende a una economía socializada, no que la plusvalía no sea individual, que por lo menos se retribuye en la sociedad. No los burócratas entrarían dentro de lo Pero, que es el socialismo. ajá, pero igual el resultado es igual. Bueno, eso lo podemos Es, discutir o no, pero yo creo que es necesario que hagas esa diferenciación. Si te parece, ok, pasamos a la siguiente pregunta. vale. Vale, si me podría decir cuáles son para ti las principales experiencias históricas que tú reivindicarías, que crees que tienen unos valores positivos y que incluso podrían traer al presente. Oh, wow. ¿Me lo puedes repetir? Sí, sí. ¿Cuáles serían las experiencias históricas? Es decir, por ejemplo, el Imperio Romano, la Francia de Napoleón, que tú crees que tú reivindicarías para el presente. Perdón, ¿qué es eso? ¿Qué es ¿Qué es eso? Que tú crees que eso, que Perdón. tiene unos valores positivos o que es una forma de vida que sería lo ideal en el presente. Bueno, si crees que existe alguna experiencia histórica, a lo mejor no crees que no exista ninguna. Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? ¿Puedes Bueno, cortar si te esto? parece, lo dejamos para otro. No, me gustó, pero no lo entendí En otro exactamente. momento, Es como, cuando hablemos de historia podemos hacerlo mismo. porque No te preocupes, no. es lo que más me gusta de historia. Bien, a nosotros también nos gustó bastante. Vale, ahora la siguiente pregunta es si podrías de manera concisa definir lo que para ti es la libertad y el individuo. O si crees que existe o no existe. Sí, sí, creo que hemos tocado ese tema tú y yo en privado. Sí, Eh, bastante ¿qué, veces. qué, qué, qué es la libertad y el individuo? La libertad, la verdad, ah, es un poco complejo porque, como me habías dicho en privado, de verdad existe la libertad. No sé, no sé decir sí o no. Pero nomás para dar mi definición es tener las opciones de guiar tu vida como tú piensas Ajá. mejor, que no estés oprimido por otros, sea el gobierno o otros individuos. Sí, un agente ah, externo a ti. Ajá. sí, Vale. que te impide a tomar tus decisiones. Obviamente, si esas decisiones de verdad es libertad, no sé, todavía tenemos Ujú. que Claro, explorar sí, eso. sí, 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 estamos de acuerdo. ¿Y individuo? ¿Qué sería para ti? ¿Crees que existe el individuo actualmente? El individuo, sí, yo creo que la sociedad está basada en el individuo, Ajá. no en la sociedad. La sociedad nomás es un conjunto, un grupo de individuos. Entonces, ¿tú crees que es válido hablar de individuos actualmente? Sí, que sí se Ah, puede hablar de individuos. sí, 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 claro. vale, Sí. vale, de acuerdo. No es el momento de discutir en estos momentos. No, pero tengo algunas cosas que había dicho a Margaret Thatcher sobre eso, Sí, pero sí, después lo Iba a es decir la eso, digo, gran... eso del individuo Sí, es muy de Thatcher, que no existe la sociedad, sino que existe el individuo. Y eso es sí, bastante peligroso, pero bueno. bueno, eso ya lo discutiremos en otro momento. Solo queríamos saber tu... yo digo que es peligroso lo opuesto, lo contrario, que, que no existe el individuo, existe la sociedad. Eso es más peligroso. Ajá. Eso quita los derechos del individuo, lo dehumaniza. Como, Bien, bien, lo hablaremos en otro bueno, momento. Solo era para saber tu Sí, postura. otro. Vale, vale. ahora me podría decir tres personajes históricos que tú reivindiques. Mira, voy a ir muy para atrás, ¿cómo se dice? Voy a ir Sí, 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 mucho en sí. el Sí, pasado. sí, los Sí, tres de toda la historia, sí.
de toda la historia. Mira, número uno para mí es Julio César, Cayo Julio César, el dictador romano. Creo que siendo nomás porque fue hace tanto tiempo, él tuvo una influencia que no se puede calcular hoy en día. Sí, no sé ni dónde empezar con él, pero para mí él fue Sí, bien. El primero es ese. el primero, sí, más que Alejandro Magno, más que Napoleón, Julio César. Y no sé cómo definir un gran hombre, si es que fue por sus destaques militares Sí. o sus reformas al Estado romano. Bien, ¿y Pero otros creo dos? que los otros dos es un poco difícil. Margaret Thatcher, por ejemplo. Mira, un filósofo alemán se llama, no te creas, no te creas. Adolfo Hitler, ¿no? Borra eso de Hitler, ¿ok? Venga. Sí, por primer lugar, definitivamente Julio César. Bien. Los otros dos, Barack Obama. no, me gustaría poner un personaje histórico que no tiene que ver con la guerra, pero es difícil porque de verdad la guerra afecta mucho y cambia la dirección de ¿Ya de historia? la historia, pues. Sí, y quizás segundo sería Napoleón ¿Y el tercero? y cero, También nomás. es tercero. Me hubieras preguntado antes. El Donald Trump. tercero sería Donald Trump en nuestros tiempos modernos, uh, contemporáneos. Sí, Donald Trump Sí. definitivamente fue alguien Tenemos que hablar del legado de Donald Trump. Yo creo que sería un tema interesante. Donald Trump, la verdad, nadie esperaba ser presidente y si ves todos los presidentes en el pasado de los Estados Unidos, él resalta. Es muy diferente que los demás, no tenía ninguna experiencia política, militar, nada de eso. Él es único en la Ronald Reagan también lo era, pero historia y de verdad, ese es la otro debate. política, Ese es otro debate. Bien, ahora ya lo has como dicho antes. La pregunta sería, ¿cuál crees que es el motor de la historia? perdón, el motor de la historia. Sí. Lucha de clase. Sí, quizá, no creo que es una lucha de clases, Ajá. pero más una lucha de escasez, o sea, diferentes pueblos. Yo creo que la identidad de cada pueblo es más importante que su La clase, cultura. porque sí, la clase alta y baja va a pelear contra la clase alta y baja de otra sociedad, aunque diga Marx, no, tienen más en común la clase baja, Sí, sí, sí. quizás es cierto, No, pero tú crees pero sí, que la cultura pero es... no, en la realidad, si España va a guerra contra Marruecos, Sí. vas a ir a guerra, no importa si estás matando a alguien de tu misma clase Bien, social bien. o Eso es un creencia. tema muy interesante, que es, por ejemplo, la posición que tuvo la socialdemocracia en la Primera Guerra Mundial, que eso literalmente abrió lo que son dos derivas totalmente contrarias a nivel ideológico, pero ese es un tema muy amplio y lo trataremos en otro momento. Ahora te hago una pregunta un poco más personal. Si tuvieras que elegir entre Estados Unidos y México, ¿con cuál te quedas? Wow, mi corazón herido porque acabo de regresar de México, estaba allá 3 semanas. Para mí es difícil. Estados Unidos definitivamente es donde me quedaría ahorita por la seguridad, las oportunidades económicas, pero por la familia, por los lazos históricos o culturales, o sea, es México, porque en México no sabes qué fácil puedes hacer un amigo. En México puedes hacer amigos nuevos todos los días, te llevas muy bien eso. En Estados Unidos es un poquito diferente. Lo puedo comparar con Europa del Norte y Europa del Sur. Sí, el mundo anglosajón es En mi único. eh,
Sí, no, no, sí, sí, exactamente. Y no nomás, sí, sí. Y en mi experiencia en Europa, los españoles, italianos eran muy cálidos, muy se bienvenían, pero fui al norte y eran mucho más fríos, en mi experiencia. No está basado en Ajá. un Sí, bueno, pero estudio sí, científico, es interesante. pero, y eso es Puede lo que sea mismo. lo más entrañable y lo más bonito que hayas dicho en todos estos años que te conocemos, la verdad. Se te ha reblandecido el corazoncito cuando he dicho eso. Esa máquina fría, neoliberal y capitalista tiene No, sentimientos. no, no, Tiene su yo tengo corazón. muchos sentimientos. Yo tengo muchos sentimientos y de verdad ah, ah, me encantó España y lo mejor de España es su gente, digo yo. No es la arquitectura, el clima, de verdad es la gente que Lo hablaremos es... en el siguiente programa, vamos a hablar precisamente de esas Ok. cositas. Y por cierto, quien quiera conocer a Manuel en persona, en Tijuana, cualquier día de la semana, cualquier bar que esté abierto, puede conocerlo por allí Está tomándose abierto o sus cerrado, ¿eh? tragos. Igual lo cierra, ¿eh? En un tiempo que está Sí, abierto. seguramente, seguramente. Por eso no es cuestión de horarios. Vayas cuando vayas. Mira, mira, sí, vivo en frontera y cruzo mucho a Tijuana por lo mismo que digo, que es un ambiente completamente diferente. Sí, es más pobre que San Diego, Ujú. no tienen los mismos recursos, pero de verdad te sientes muy en casa en Tijuana, aunque digan que es la ciudad más peligrosa del mundo o lo que sea. Peligrosa De porque verdad, estás cuando tú estás ahí, precisamente. Pero bueno, seguimos avanzando. sí, Seguimos nomás avanzando. cuando estoy yo. La siguiente, la siguiente pregunta es si crees que la historia y la humanidad avanza hacia el progreso o la decadencia. Wow. Una Estas respuesta preguntas. concisa, no tienes que hablar. Sí, sí, pues es difícil contestar. Sí creo que Canon ha mejorado en casi todo, pero La tendencia ¿qué iba general, a lo que decir? tú ves a nivel general, la Bueno, tendencia. sí, digo que sí, eso, aunque puedes decir, no, sabes que la gente vivía mejor en la época de piedra, ok, puede ser, pero sí, en que tu labor te paga más cada generación que va, sí, sí creo que, ¿Tú crees que y hay eso es algo, debido más a un la avance positivo? tecnología, ¿Crees que existe sí, por lo menos un progreso sí, histórico, un progreso humano? sí, pero como tú dices, yo siento que lo más importante que va a pasar en el futuro es, está a punto de llegar y Ajá. esto va a cambiar todo, esto va a cambiar completamente todo. Ah, no vamos a estar peleando el uno con el otro de la izquierda y derecha, esto es más importante que eso. Va a ser cuando inteligencia artificial uh, toma posición de todo el labor humano. No Bueno, sé si aquí lo dije de... correctamente. Ajá, Sí, por ejemplo, en el futuro, mira, tú te das propósito por tu labor, tu sí. trabajo. Imagínate si te quitan eso, si te dicen, sabes que te vamos mensualmente para no trabajar, porque ahora tenemos, todo va a ser automatizado y la inteligencia artificial va a tomar el trabajo de todos. Imagínate ese mundo. Bien, bien. Eso es lo que yo creo que vamos a llegar. Sobre futuribles hablaremos en otros programas, pero te resultaría curioso como eso que te imaginas es más próximo al socialismo que el capitalismo, pero eso ya es otra cuestión. La siguiente pregunta es, si tú ahora mismo fueras presidente de Estados Unidos, ¿qué tres medidas tomarías? Nada más empezar en el cargo. Perdón, nada más. ¿Cuál fue lo último que dijiste? Lo último. Que si tú fueras ahora mismo presidente de Estados Unidos, si te nombrasen ahora mismo presidente de Estados Unidos, ¿qué tres medidas tomarías? Que tres medidas. Primero, daría todo esto de que todo está cerrado por COVID, Ajá, lo abriría. ajá. ¿Otra más? Porque ahora tú estás, sí, las vacunas son opcional, obviamente. Entonces, si tú decides, yo no quiero vacunarme, estás tomando tu decisión, es el riesgo tuyo que tomas y nomás estás, posiblemente te van a contagiar otra gente que no se vacunó, que está tomando la misma decisión que tú, que ti.
No creo que es inteligente cerrar toda la economía por eso. Bueno, eso troca Siempre va, con tu visión de lo que es el individuo y la libertad. y sí, y sí, Bien, claro. otra No voy a medida, decir, "Hey, am, otra medida, ah, la inmigración definitivamente sería algo importante que debe de ser regulado más, regulado mejor. Yo sí creo que debe de haber un muro en la frontera sur y ayudaría a México igual que Estados Unidos. Cara de Ahorita México, México, cabrón. Cara de México, que cruza la frontera todos los días, hermano. sí la cruzo, pero Pero tiene dinero. legalmente. No, no, Ah, no, legalmente. Es que mira, sí, una cuestión. ¿Tú crees que el muro, edificar un muro infranqueable, solucionaría todos los problemas migratorios de Estados Unidos? no, Ajá, pero, pero sí ayudaría. ajá. Vale, es que es una medida Recuerden, encaminada. Ajá. sí, recuerden cuando llegó la caravana aquí a Tijuana, a San Diego. Cuando llegó la caravana en la frontera de Guatemala, destruyeron el muro, pasaron sobre la policía. Cuando llegaron a México, hasta estaban tirando piedras a la policía, les pegaron a la cara, a la cabeza y derrumbaron el muro pequeño que existía allí en la frontera y pasaron como si nada y ya el gobierno mexicano les dieron permiso de cruzar, la gente les daba de comer y hubo Bueno, sí, mucho es un tema crimen, complejo, basura. de todos modos. Si te Sí, parece la pero tercera sí, medida que tú tomarías, ¿cuál sería? pero eso del muro, cuando llegaron aquí pararon. Cuando llegaron a Tijuana no pudieron cruzar porque el muro aquí sí Ajá. Entonces, no ¿crees se que por puede eso es cruzar. efectivo? ¿No? So, Bueno, sí es tu tiene opinión. efecto, no es como que no tiene Ujú. efecto. No, Ajá. sí tiene efecto Esto, definitivamente. ajá, es tu opinión, es tu opinión. ¿Cuál es la tercera medida que tomarías? La tercera medida es abrir quitar las regulaciones, tantas regulaciones, bajar los impuestos. Ah, ahorita los impuestos están en Estados Unidos de cómo puedes abrir un negocio y todo eso. Deben sin robar la calidad y los estándares, debemos de quitar muchas regulaciones que de verdad son, uh, Perjudiciales ¿cómo para se la dice? economía. Sí, sí. Sí, bien. Ahora, si no te importa, siempre que hablo contigo me parece que es una persona muy inteligente, muy curiosa, que es lo que me parece interesante de ti, pero siempre me parece que como que mezclas demasiadas cuestiones. Entonces yo te pediría que si pudieses elegir entre lo que es el liberalismo, el fascismo, el tradicionalismo, ¿cuál crees que se encuadra más en tu forma de pensar? ¿Cuál fue el tercero? ¿Fue fascismo? ¿Fascismo, tradicionalismo o liberalismo? Oh, sí, sí, yo sé que mezclo las tres, ¿no? Diría tradicionalismo. Tradicionalismo. ¿Crees que Por- te sí, identifica más? Ajá. me identifica más. No soy, como ustedes piensan, un neoliberal. No No, me bueno, eso identifico lo así. opina tal vez más Fran, pero porque te odia más esa y es carrilla no normal. es forma de hablar. Sí, sí, me odia más y Yo sé que Hayek a ti se quedaba chico. Y Milton Friedman. pero Y Milton Friedman era no, un comunista, ¿vale? yo creo una libertad, eso es todo. La libertad de hacer tus Por propias eso, decisiones y pero el tradicionalismo cree más en que el tradición es el baluarte, no tanto la libertad. Por eso me resulta curioso que a veces como que mezclas pues y te vas de un lado a otro. si estás libre a escoger, casi siempre vas a escoger vivir en una sociedad con tradiciones y No sé, bueno, normas. es un tema muy amplio. Y ya para terminar, la pregunta definitiva, el resto de verdad es que eran bastante irrelevantes, bastante superfluas, y la que viene es la de verdad, la que te define como persona, como ser humano, como sujeto social, aunque tú crees que el individuo se lo come todo. Uh, Si tuvieras que uh, elegir entre los tacos y la tortilla de patatas, ¿cuál elegirías? los tacos contra la tortilla, Sí, contra la tortilla de patata, no sé si la has probado aquí en España. sí, Con definitivamente huevo. la probé.
Sí, a los tacos, porque cuando estaba en España, sí, cuando estaba yo en España extrañaba mucho los tacos. O acabas de romper este Ahora que estoy aquí, corazoncito. no extraño, No, ya es la última colaboración de Manuel con perdón, nosotros. no extraño la O sea, tortilla. Fue un placer tenerte aquí, la verdad. No, sabes, perdí mucho peso en España. Pues tuve que cocinar por mí mismo y Ese es el no problema. encontré No es culpa de la tortilla de lo patata. que, Exacto. no, y luego las porciones pequeñas y aquí las porciones son grandes, allá te dan como un gazpacho pequeñito y un panecito y eso es y estás como, ¿qué es esto? Pero Poquito a poco. sí, con razón España es el país uno de los países más saludables del mundo, como entre los quinto, cinco. Bueno, por lo menos has dicho algo positivo. Sí, son muy saludables, fuman bastante, Eso es lo pero malo. son saludables. Es un Sí, cáncer. fuman Es una bastante. plaga. Comparado aquí, muchísimo. Bien, pues Pero sí, mis 10 preguntas ya están. Te Creo que toca es mi entonces turno. a ti, Manuel. Digo, Fran. Hombre, yo las 10 preguntas que tengo, sabiendo que eran para ti, pues las enfocaba a nuestra materia de estudio, a la historia. Sí, bueno, Y que la, no lo hemos dicho, pero tanto Fran como yo somos graduados en Historia, en la carrera de Historia, él por la Universidad de Córdoba y yo por la Universidad de Vigo en el campus de Orense. pues básicamente la primera pregunta cortita y al pie y directa al pecho, Ahí me gusta. ¿qué es la historia? ¿Qué es la historia? Es lo que ha sucedido a lo largo del espacio y el tiempo y la acción humana, supongo. Supongo. Vale. La siguiente, personaje histórico favorito porque sienta una especial predilección. Julio César, Pues es un personaje interesante. bastante. ¿Cuántos te tengo que decir? 1-1, solamente ¿A uno. uno solo? Sí, sí. Digo, Armando Maradona a lo mejor. Ya sé lo No, que vas es a ver. broma, es broma. Me dice Manuel Fraga. Uno Va a ser solo. Marx. Engels también es un personaje Y muy muy interesante. poco valorado según qué sector. Sí, sí, Engels también es un personaje. Pero quizás me quedo con... Es polémico, pero quizás me quedo con Stalin. Con Stalin. Para mí, No. sí, sí, Oh my God. Si yo creía que las diferencias que nos separaban eran por otra vertiente, yo, madre mía, el adelantón que me ha metido por la izquierda ortodoxa en el colegio. sí, lo siento, pero yo creo que sí. Ay, me encanta. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver con eso. Ahora, igual me dice a partir de 1924 hasta el 53, pero si pudiera vivir en una época, ¿en cuál sería? El futuro, el futuro. El futuro. Nunca el pasado, sí, el futuro. Vale, vale. Pero en algún lugar en concreto. España en el futuro. Oh, qué nacionalista. ¿Cambiaría algo de ese pasado? ¿De cuál en concreto? Del pasado de la humanidad en general. No, no, yo creo que hay muchas barbaridades, pero creo que el fin es lo que cuenta. Vale, o sea, un poco maquiavélico por tu parte eso de que el fin justifica los medios, Bueno, pero bueno. sí, quizás sí. La siguiente pregunta, la quinta, ¿existe algo parecido a una historia objetiva? Si podemos hablar de hechos objetivos, que es algo que me repatea, pero bueno. ¿O es la historia simple y meramente interpretación, un proceso hermenéutico? No, yo creo que existe la historia objetiva, que todo depende del método que uses. Si usas un método científico, va a estar más cerca de la realidad, no la vas a conocer totalmente, pero sí que va a estar más cerca. Vale. Entonces, ¿tú crees que se puede contar la historia desde una perspectiva netamente descriptiva? Descriptiva no, científica, tratar de conocerla y entenderla. Vale. Y en ese proceso investigativo, el historiador o la historiadora puede empatizar con lo que investiga o no. Sería un error empatizar. Tú tienes que no tratar de involucrarte. Yo creo que la militancia
tiene que ser hacia el futuro, hacia lo que vayas a desarrollar, no hacia el pasado. El pasado te ayuda a conocerlo para poder, para tener una idea para mejorar esa situación. Pero esa empatía no tiene por qué reflejarse en el método, sino en el querer estudiar algo, en el querer investigar Ah, algo. sí, sí, sí. Por ejemplo, Sí, te un puede ejemplo, mira, entusiasmar, claro, sí, sí, sí. claro, es un ejemplo que suelo poner en esta pregunta, en el conocer el pasado, el conocer los nombres y apellidos de la gente que fue fusilado ante el franquismo, tipo, todo lo que tenga que ver con la memoria histórica. Yo entiendo que la gente que lo estudia es porque empatiza con este proceso y entonces eso es lo que lleva a estudiarlo, no a analizarlo de una forma u otra. A eso es a lo que me refería. Pero en En esto la, también en la defensa, te perdón, en la puedo defensa hacer de Franco, estaban en una guerra, perdón. Sí. una cuestión, Fran. En esto te voy a, porque es una cuestión que veo muy importante. Cuando tú Mm. empatizas, lo que dices tú, disfrutas con la labor de investigación, porque yo cuando un tema apasiona es porque creo que es un tema trascendente y que si conoces la realidad de ese tema, si conoces, por ejemplo, por qué la represión franquista, por qué los modos que había antes para que llegásemos a esa situación, creo que lo que hace positivo y que tú te entusiasmes con un trabajo histórico es la posibilidad de que eso tenga trascendencia y que pueda influir en el futuro, no tanto el hecho de conocer algo por conocer. Claro, sí, 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 a eso precisamente a lo que me refería, a Ujú. el ímpetu o la ilusión que le puede poner a una persona a investigar algo en concreto, no con el fin de querer demostrar algo previo estudio, sino Claro, que ese estudio esté llevado a cabo por una persona que sienta respeto por lo que está estudiando en primer lugar, claro. que le guste y que sepa lo que está haciendo. Luego ya el método historiográfico o científico que Sí, ya cada utilice, uno. pues depende de la escuela a la que haya estado escrita, por así decirlo, por la que haya sido eh, enseñar. Pero Claro, no claro. se me refiero a eso, a que al disfrute y al interés científico del investigador o la investigadora a la hora de abordar un tema. Y siguiendo en esta línea, ¿considera a la historia un arte o una ciencia? La ciencia. Creo que hay Una muchos que ciencia. la quieren convertir en arte para acabar con ella, pero creo que es una ciencia. Este tema te pido, por favor, que lo hablemos en un episodio aparte, Sí, sí, porque sí. Hecho. eh, telita, porque podríamos discrepar bastante, la verdad. La octava. ¿Hasta qué punto son fiables las fuentes historiográficas del pasado? Las fuentes por sí solas. Sí. Eso es lo que tenemos que agarrarlos en el fondo. Entonces creo que hay que concederle un margen de verdad. No, no considerarlo como en el maná en el desierto, pero sí darle un cierta credibilidad. ¿Y la labor que tiene el historiador en la sociedad actualmente? Ahora solo con lo de las fuentes es un poco como la presunción de inocencia. Las fuentes son verídicas hasta que se demuestre el contrario. Y sobre la labor de historiador, creo que el historiador por sí solo no hace nada. Creo que el historiador por sí solo no consigue nada. Creo que la clave es la conexión con la realidad y con las masas. Creo que es el problema de la divulgación. Yo creo para mí es el principal problema de la historiografía española y en general. Y la última pregunta va evidentemente relacionada con esto último. ¿Puede coexistir la divulgación y la investigación? Sí, yo creo que sí. Yo soy un firme defensor. ¿Cómo? Pues elevando el nivel de conciencia histórica de las masas. Yo en este punto, aparte de que estoy de acuerdo contigo, siempre he admirado muchísimo la labor de los historiadores británicos, sobre todo a finales del siglo XX, en la capacidad narrativa que siempre han tenido a la hora de exponer sus investigaciones. De hecho, los bestsellers más famosos de por entonces siempre habían sido, vamos, los más vendidos, eran obras de carácter histórico y científico. ¿Qué pasa? Que tenían una facilidad o una prosa, gente como Thomson, como Hoffman, por poner un ejemplo, que hacía que la gente se interesara realmente por lo que tú estás diciendo, ¿no? Por elevar el nivel de conciencia histórica de las masas. Pero estaban acudiendo a algo de carácter narrativo, pero que tenía un estudio científico detrás. O sea, era una labor divulgativa, pero con unos textos, con unos análisis o interpretaciones científicas. Entonces, Aparte, yo, para cerrar, si te parece,
yo creo que si tú simplemente te dedicas a la investigación, en el fondo te estás alejando de la realidad. Si tú no eres capaz de evaluar cómo las masas reciben tu mensaje, tú lo que has investigado, yo creo que te estás alejando de la realidad próximamente. Eso es vivir en tu torre de marfil y ya está. Sí, No, no, no tienes ningún tipo de compromiso para con lo que estás estudiando, que es la sociedad humana, sin ir más lejos. sí, básicamente. Y ya está. Esa era mi pregunta, media pregunta de hoy. Bien, perfecto. Pues creo que la gente que nos escucha ya nos conoce un poquito más, ya ve que Manuel tiene severos problemas con ciertos asuntos. No, es broma. Es Uno broma. de ellos está despierto, aunque sea a las 10 de la mañana, ahora mismo en San Diego, pero bueno. Sí, de nuevo Tijuana vuelve a perturbar sus horarios y su ritmo vital, pero bueno, creemos que podemos irlo disciplinando y conseguir que se ponga serio con este proyecto. Wow. Oye, Bueno, se ha quedado. una última cosa Ajá. para Martín. Si has estado ah, viendo el programa que te dije, la Sí, serie, sí, acabé hoy justo. y lo acabaste, la terminaste, Sí, hoy. ¿y qué te pareció? Un poco decepcionante. ¿Cómo? Para los que no sepan, Porque es que Manuel me está no hablando miraste todo, de... no miraste todo. Sí, sí, pero Manuel está hablando de la serie de Milton Friedman, Libre para elegir. Recomendable, si tienes mucho tiempo libre. Yo creo que es una síntesis bastante buena de lo que es el neoliberalismo, de lo que yo llamo el mito del pequeño propietario. Pero bueno, eso de hablaremos en el futuro, pero yo la definiría como un poco decepcionante. Me esperaba más de Milton Friedman, aunque Mira, sí que reconozco que tiene capacidad para llegar a la gente, para ser un poco demagógico sí, en ciertos aspectos. es muy bueno en comunicarse en cómo sus ideas, mucho mejor que yo. Y la verdad, me Pero decepcionó tú te disciplinarás y lo harás mucho mejor que él. De eso depende precisamente tu existencia. nunca, nunca, Sí nunca lo voy a harás, llegar sí lo harás, Manuel. Es al cuestión de nivel disciplina. de Milton Friedman. Pero oja- ojalá, pero te diré esto, me decepcionó que no miraste los debates después de la presentación. Es la mitad Sí, del para la programa. gente que lo vea, los debates son vomitivos. Los debates básicamente son Milton Friedman contra 15 paletos, en los que No, ellos, no, 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 ellos solo no. son capaces de Milton Friedman, repetir, Estados Unidos es una potencia que somos una potencia. Entonces no sabemos no, usted cuándo no, dejamos de ser una no, potencia. es que Entonces, lo recomendable es ver la primera parte. Cuando no lleguen al los, debate, pase el Martín, vídeo. Martín, mira, yo digo que el debate es muy importante y la verdad, Milton Friedman casi no habla en los debates. Deja que otra gente hable Porque se exponen por ellos alguien que solos. estaba de su lado no, es Thomas Sowell, es un afroamericano que él se crió muy pobre y todo, y él pensó que él era socialista, esas eran sus ideas. Y después se dio cuenta que estaban incorrectas y Yo la luz. empezó vio la luz. Ahora tiene muchos libros sobre el tema y de verdad es un hombre muy inteligente y en los Bueno, debates era muy, de esto y de mucho más hablaremos en próximos programas. De momento tenemos pensado hablar de lo que Manuel opina sobre España, aunque viendo que es un poco crítico con la tortilla de patata, no sé si nos animaremos a hacer ese programa. Después nos gustaría Yo hablar de de creo Estados que está. Unidos, de Cuba, de 20.000 cosas más y bueno, esperemos que os guste. ¿Qué les parece gracias. si se despiden, señores? Bueno, no, ya está. Yo deseando que llegue la siguiente temática para ver con qué nos sorprende nuestro querido Manuel, siempre y cuando esté en condiciones físicas y mentales aptas. Y ya está, aquí Estoy de estamos a acuerdo. contracorriente, como siempre. Sí, Manuel, bueno, y sí, para despedirme, la verdad, vamos a tocar temas que no muy frecuentemente tocados. No va a ser lo usual, ¿no? Lo típico, espero. sí, eso Y se da. bueno, sí, llegaré con más preparado la próxima vez. Perdón, Bueno, pues con esta resaca, promesa Yo de, pensaría que con esta promesa de mayor disciplina por parte de nuestro invitado estrella, que es Manuel, despedimos este programa. Esperamos que os haya gustado. Os esperamos en la siguiente ocasión. Muchas gracias.